Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en este espacio de SECREA de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados. En una segunda parte de un interesante diálogo con el arquitecto Fernando Najas, quien es directivo de SECREA, parte de sus fundadores, y con quien vamos a analizar el día de hoy varios temas de importancia y directa relación con la vivencia de los medios de comunicación en el mercado, en los impuestos, la televisión, la radio y varias tasas impositivas que es importante que la sociedad las conozca. Mi querido Fernando, bienvenido, qué gusto que nos acompañes como siempre en SECREA y en tu casa. Gracias, Roberto. Bueno, las dos casas, los dos elementos que has comentado son verídicos, ¿no? Pero Telesucesos es la casa de todos los canales comunitarios y miembros de SECREA, nuestra asociación. Este es un conversatorio con nuestros amigos y con las personas que, como Telesucesos, como RTU, hacemos diariamente televisión en los espacios que nos han asignado para enviar nuestras señales. Un detalle importante, mi querido Fernando, como canales de televisión, ahora se está enfrentando una situación económica muy dura, muy difícil. Unos dicen que es por el COVID, otros dicen porque la empresa privada no pauta publicidad. ¿Por qué crees tú que la situación económica que los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, canales y radios de cobertura nacional, local y regional están atravesando o estamos atravesando una situación fuerte en este momento? Bueno, ha habido un cambio fundamental con respecto a las comunicaciones. La televisión abierta, los medios que utilizan el espectro radioeléctrico han ido cambiando en función de los avances tecnológicos que día a día tienen una velocidad increíble en su desarrollo. Los esquemas de hace 20, 25 años atrás daban una prioridad brutal a la televisión abierta, que significa que cualquier persona que tiene un televisor, sin ningún tipo de costo, pues enciende el televisor y nos sintoniza. Nos sintoniza con respecto al área que ha asignado la autoridad. Todo esto ha cambiado, no los últimos 20 años, sino los últimos 5 años, en donde ha habido una transformación tecnológica brutal, en donde se imponen ya no los esquemas tradicionales de comunicación, sino esquemas que se desarrollan en base de el desarrollo de Internet y el desarrollo de opciones que incluso van deteriorando el trabajo y las expectativas que tenía la televisión pagada. La televisión pagada también tiene una crisis que ha sido desarrollada o que ha sido afectada por efectos de que nuevas opciones de comunicación que se realizan a través de Internet generaban mejores expectativas que las que ofrecía la televisión por suscripción. Tanto la televisión abierta como la televisión que generaba atractivos en base de un pago dieron paso o se dieron paso a televisión vía Internet o acciones de entretenimiento pagadas pero en cantidades muy inferiores, que han deteriorado definitivamente las condiciones de trabajo. Vale anotar también que estas posibilidades de Internet, en el caso de los canales de televisión, ya rebosa límites realmente casi de fantasía, porque se estima que existen más de 40 o 50 millones de canales de televisión, porque cualquier persona cree que puede tener acceso
a través de la pantalla, a través de la imagen, a cualquier expectativa que se le ocurra. Entonces se reúne la abuelita, se reúne el abuelito con la familia, hacen un canal de televisión a través de las redes y se ha solucionado el problema. Gracias. Entonces, el ser dueño de canales de televisión nos incorpora dentro 40 o 50 millones de posibles propietarios de esos espacios, y lo mismo sucede en alguna forma en la radio. Y tomando en cuenta, Fernando, el proceso que se viene con la tecnología, acabas de mencionarlo, con lo que es el avance de la televisión digital a nivel mundial. Lastimosamente en el Ecuador se inició en el gobierno del señor Correa, se continuó en el gobierno del señor Moreno, no avanzó nada más que los concesionarios hagan sus inversiones y tengan la programación en los canales digitales, y en el actual gobierno vemos que no hay todavía un empuje para ese proceso, hechas ya las inversiones por los medios de comunicación. Yo creo que el gobierno también se quedó atrasado con respecto a comunicaciones, y la ministra de Telecomunicaciones se atrasó en 25 años completamente. Poco más tal vez. Tal vez un poco más. Bueno, no sé a qué te estás refiriendo, pero es así. Incluso lo que se ha escrito en este momento como proyecto de la ley de comunicación es un proyecto que tenía que estar ajustado a las realidades actuales. Entonces, esto ha causado un deterioro brutal en los sustentos de la radio y de la televisión, que son los auspicios de la publicidad, a tal nivel que no representa ya actualmente ningún atractivo el mantener estructuras definitivamente muy costosas, muy difíciles de operar, con niveles reducidos de ingresos, y tanto la radio como la televisión se han visto cada vez más reducidos con respecto al tema de auspicios y publicidad. Ahí hay un tema importantísimo que los próximos minutos vamos a tratar. Cuando tú hablas la real situación económica de los medios de comunicación, y hay los canales en este caso y las radios de carácter privado, estamos viendo acciones en estas últimas semanas del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales de la CENADI, que está planteando el cobro de nuevas tarifas, lo cual de manera sorpresiva a los concesionarios de frecuencias nos está llamando la atención. Este programa es un programa de un gremio, somos 45 canales que difundimos este espacio, y obviamente es importante tratar este tema para que ustedes, ecuatorianos y amigos, conozcan de qué se trata. ¿Cómo ves tú las acciones de la CENADI o el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales en su nombre completo? Bueno, esto, insisto, es un conversatorio básicamente con nuestros, un conversatorio que ya se ha repetido 2 semanas con nuestros asociados. Existe un desconcierto tremendo por efecto de una de las fantasías que iniciaron y se crearon en el tiempo de Correa, que fue sustituir conceptos claros de la Constitución, que hablaba que el Estado es un Estado de derecho, y se le adjuntó una S y se convirtió en un Estado de derechos. Derechos. De derechos. O sea, mira, a veces las S complican afectan las cosas, mucho, ¿no? Así es. Sí, y sobre todo las S a las que sabes tú que me estoy refiriendo. Sí. Esto genera un desconcierto brutal con relación a la antítesis que actualmente representa el que las condiciones creadas por las sociedades de gestión irrumpen completamente con respecto al derecho y las condiciones normales que deben establecer en cualquier tipo de conflicto. Mira, los derechos de autor son derechos que corresponden definitivamente, como su nombre le indica, a los autores. Así es. La primera instancia que debe demostrar un creador de cualquier tipo de creación artística, industrial, de inventos o lo que fuera, es demostrar efectivamente
que le asisten los derechos de creación, cosa que es el primer paso, porque tú no puedes demandar una creación musical si es que está en contraposición, es una copia de una creación musical que ya es plenamente conocida y ha sido plenamente reconocida. Primer paso con respecto a la demostración de un derecho. Las sociedades de gestión se crean para representar a aquellas personas que justifican plenamente que son propietarias de una creación. Para lo cual, legalmente, el dueño de este derecho delega a la sociedad de gestión, que es un organismo similar a cualquier bufete de abogados, para que les represente en función de recaudar los derechos que le asistieran por las personas que han irrumpido contra esos derechos o han utilizado su creación o sus derechos sin haber pagado lo que les corresponde. Esto es muy similar a cualquiera de los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, con respecto a un invento. El señor X realiza un invento, quienes utilizan ese invento, pues tienen que pagar al autor las regalías que les corresponde. Ya. Y en vez de ir a una sociedad de gestión, pues el dueño de los derechos debidamente comprobados acuda a un bufete legal que genera la demanda puntual con quien ha utilizado determinado derecho. Cosa similar sucede con respecto a la creación musical. Esta sociedad de gestión, puntualmente SAICE, se arroga la potestad y el derecho de representar no solamente a todos los artistas conocidos y desconocidos, sino a suponer que todos los usuarios que en algún momento podrían escuchar música tienen que pagar derechos de autor, a quienes desconocemos que hemos irrumpido con respecto a su gestión o a su actividad. O sea, en la parte legal no se cumple ninguno de los parámetros o de los pasos que deben darse para que cualquier sociedad de gestión o cualquier bufete de abogados inicie una acción puntual con quien en determinado momento utilizó, sin pagar los respectivos derechos, una obra musical. Hay bien un tema importantísimo con lo que nos acabas de indicar, Fernando. No ha avanzado en el Ecuador entero el tema de la televisión digital terrestre. No se ha generado un nuevo concurso de frecuencias que supuestamente iba a fines del año 2021. Pero en cambio la CENADI plantea un incremento de tarifas de acuerdo con las conversaciones que han tenido con las sociedades de gestión, por una parte. Y por otra parte me voy a permitir leer. SAICE propone que las radios privadas paguen las tarifas de 0.69 a 1.89% y la televisión privada del 0.79 al 1.30% de sus ingresos brutos anuales. Quien tiene criterio y quien maneja una tienda, quien tiene un concepto de manejar un negocio, sabe que es el ingreso bruto anual. Es todo lo que me ingresa. De todo lo que me ingresa, esta sociedad de gestión plantea y pone ya la tarifa en cuanto a porcentajes que parecería que podrían aprobarse, pero de los ingresos brutos anuales. ¿Cuántos medios de comunicación en el Ecuador, radio y televisión, frente a sus ingresos brutos anuales, están demostrando pérdida y están a puertas de bajar la LANFOR y declararse en quiebra? Pero en cambio, acá se plantea de los ingresos brutos anuales. La pregunta va, ¿estamos tal vez recordando las épocas antiguas con la Supercom del señor Carlos Ochoa por lo inquisitiva que era? ¿O estamos enfrentando un nuevo proceso democrático que la empresa privada, en este caso los medios de comunicación, aspiraban a tener con este nuevo régimen?
Bueno, tú has hecho una relación de una procesión de absurdos, sin la menor duda. Yo tengo entendido, mira, este conversatorio es un conversatorio de sentido común. El sentido común guarda también relación con personas que intervenimos en las comunicaciones y tenemos conocimientos no puntuales sobre condiciones que se ajustan a estructuras legales que no son de nuestra especialidad. Pero yo entendería que lo que está poniendo SAIS en este caso es un impuesto. Yo he sabido que los impuestos no crean las instituciones, claro, y peor, se constituyen en elementos de cobranza. Parece que el SRI y parece que la Asamblea Nacional han quedado rezagados con respecto a esta actividad. Esta es mi suposición, ¿no? Parecería. Pero fuera de eso, vemos que hay unas desproporciones absurdas con respecto a la parte legal de los derechos que les asisten. No se necesita tampoco ser un letrado y un especialista en legislación o en conflictos para efecto de que existan normas y principios básicos que constituyen derechos básicos con respecto a las actuaciones que tiene que tener una institución para generar cualquier tipo de tributo. Paralelamente, lo que tú comentas tiene absoluto sentido en algo que sí lo conocemos. Normalmente los impuestos se pagan no sobre los ingresos, sino se pagan sobre los resultados. Entonces resulta que aquí es de los ingresos brutos generan un impuesto que ni siquiera el Servicio de Rentas Internas establece como condición para generar un tributo, porque tú tienes ingresos, tienes egresos y sobre los resultados tú tributas. Si los resultados son negativos, pues simplemente y permanecen durante 2 o 3 años, lo que tú dices, cierras una puerta metálica, claro, que le denominas Lanford, ahora pues de una marca también seguramente registrada, ¿ya? Y si alguien pone una fábrica de cortinas metálicas y le denominan Lanford, la persona, claro, va a ser demandada por efecto de utilizar un término que seguramente fue registrado, que no es un genérico. Pero mira, esas son observaciones absolutamente de este conversatorio de sentido común. Entonces, la verdad es crítica para los medios. Los medios estamos sujetos a una ley de comunicación que procura ser light ahora con esta nueva intervención del gobierno, pero sigue siendo absurda y fuera de tiempo con respecto a la comunicación que prima en este momento en las redes sociales. Las redes sociales no tienen limitación. Nosotros estamos amarrados, tenemos que hacer inversiones para transmitir nuestra señal. Pagamos mensualmente, pagamos derechos de emisión a las autoridades. Tenemos que rendir prácticamente confesiones que ni siquiera en el confesionario tendrían algún tipo de permanencia. Y por último, tenemos que pagar impuestos de asociaciones que superan a las estructuras legalmente establecidas para cobrar tributos. Entonces todo esto genera un desconcierto con respecto no solamente a la sociedad que está involucrada en este problema. Yo acabo de conocer de que un banco que
recibías las señales con un fondo musical cuando dejaba en espera a las personas que les llamaban al teléfono. SAICE le exigía que pague derechos por esa música. Obviamente, la institución bancaria suspendió una relación musical el momento en que se hacía una pausa. Y definitivamente digo, yo no estoy usando ningún tipo de acción musical y no tengo razón para cobrar, para pagar absolutamente nada. Entonces los casos también de abuso permanente en cantinas, en sitios de diversión, en buses, se han constituido en un abuso crónico similar al de la Edad Media para recaudación de tributos. Y a eso hay que sumarle, mi querido Fernando y amigos, que este gremio se crea en unidad de acción con la Asociación de Canales de Televisión. Y a eso se ha sumado el resto de canales de televisión que no están agremiados, y me permito leer: Ecuavisa, Teleamazonas, TCR, ETS, se crea, y la Asociación de Canales hemos emprendido acciones formales, acciones respetuosas. Hemos enviado oficios, documentos, análisis, incluso con copia al señor presidente de la República. Siguen pasando las semanas y los meses y nos llega una respuesta. O no tienen que responder, o sencillamente en las preguntas y consultas que estamos haciendo se dieron cuenta que no tienen cómo solucionarlo. Entonces, esos detalles sí preocupa a toda la televisión ecuatoriana, a los canales locales, regionales, nacionales, privados, recalcamos. Toda la televisión ecuatoriana sí está muy preocupada por este tema, porque de una u de otra manera la CENADI está avalando el funcionamiento de estas sociedades que quieren imponer su gestión con los medios de comunicación, que, como se acaba de mencionar por parte de Fernando, cumplimos nuestros derechos, somos concesionarios, pagamos impuestos, etcétera, 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 y después de un COVID, de una pandemia que estamos ya completando los 21 meses, donde ha sido muy crítico para los medios de comunicación, ahora vienen más detalles. Los medios de comunicación están tratando de evitar la difusión de artistas nacionales porque están sujetos a un proceso extorsivo por parte de las asociaciones que aparentemente representan sus derechos. Te decía, Roberto, que los artistas están disparando al pie porque el momento en que los medios de comunicación, los medios de difusión, la radio y la televisión deciden omitir, difundir y pagar derechos sobre algo que no está debidamente esclarecido, pues simplemente, como en mi caso, que hemos tenido un programa durante mucho tiempo de respaldo gratuito a los músicos nacionales, hemos decidido simplemente omitir cualquier tipo de intervención de los músicos. Entonces, simple y llanamente se dejará por parte de los medios de comunicación de difundir cualquier tipo de intervención musical. Resultado, los grandes perjudicados van a ser los artistas nacionales. Qué lastimoso que una relación tan positiva como siempre podría quebrarse, podría resquebrajarse luego de haber tenido una relación positiva, como recalco, durante muchos años. Lo importante en esto, y para concluir este interesante diálogo con Fernando Najas, es entender de que todos debemos apuntar al desarrollo de Ecuador, y eso significa de sus actividades, de sus empresarios, de sus artistas, de sus escritores, de sus literatos, de todos. Si solamente estamos viendo desde mi lado de la vereda y no vemos los intereses del otro lado, entonces se genera un desequilibrio absoluto que no permite desarrollo. Y lo que Ecuador necesita en este siglo XXI es abrir un poco la mentalidad e impulsar un desarrollo social, un desarrollo económico, un desarrollo humano, y en este caso un desarrollo que permita que los artistas, que las sociedades de gestión y que los medios de comunicación mantengamos una relación de la mejor posible en beneficio de todos. Creo que eso es una conclusión final. No sé, Fernando, algún criterio más, sino para despedirnos. Sin la menor duda, no buscamos conflicto. Así es. Buscamos que las
acciones del Estado, las acciones de las autoridades sean equitativas. Perfecto, ese es el criterio. Seguiremos comentando estos temas porque a los canales de televisión, como recalco, las dos asociaciones y los canales de cobertura nacional no agremiados tenemos exactamente el mismo criterio. Con ustedes, amigos, hasta la próxima semana y Fernando, muchísimas gracias por tus criterios. Bueno, un gusto, Roberto. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, OKTV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presentó Realidad Nacional.